Capítulo 65. Un novio adecuado. Gracias por acompañarme hasta aquí, yo me encargo de ahora en adelante. Leila sonrió con torpeza al hombre que la acompañaba, intentando ser educada. Sin embargo, él parecía reacio a separarse de ella todavía. Oh, por favor, no hay problema, solo es un poco más de distancia, insistió. Oh, no, no es necesario, Leila declinó cortésmente una vez más. Mi tío es muy estricto, ¿sabes?, le dijo, mirando discretamente a su alrededor, esperando que nadie los hubiera visto todavía. No importaba lo que dijera Leila en cuanto los rumores de que la habían visto con un hombre se extendieran como la pólvora por Arbis. Odiaba tener que echar por tierra el nombre de su tío, pero no era que fuera falso. Oh, lo entiendo. Finalmente obedeció, con aspecto un poco abatido, antes de sonreírle de nuevo. Bueno, creo que mejor me voy. Me divertí hoy, ¿qué tal si repetimos esto durante el almuerzo del domingo?, preguntó esperanzado, haciendo que Leila le sonriera en tono de disculpa. Lo siento, no puedo. O si esta semana no está disponible, quizás la semana que viene. No me importa, se retractó rápidamente. Solo espero que podamos repetirlo, terminó, sonrojándose ligeramente bajo su mirada, pero sonó bastante sincero. Me siento fatal por tener que pasar tan poco tiempo contigo tomando el té, razonó. Me encantaría que tuviéramos una oportunidad de conocernos mejor, es decir, si tú sientes lo mismo. Admitió, si no es así, prometo no molestarte más. Leila se dio cuenta de que le estaba siendo muy sincero, y que, sin importar cuál fuera su respuesta, respetaría sus deseos. Pero hasta entonces, no se iría sin una respuesta adecuada. Leila y el hijo del dueño de la tienda de comestibles no se conocían bien antes de esto. Que ella supiera, él era el encargado de la entrega semanal de los útiles escolares. Nunca esperó conocerlo más allá de eso. Así que, cuando la llamaron a la oficina de la directora esa misma tarde, se sorprendió al verlo allí con ella. Pronto descubrió que era un pariente lejano de la directora, que buscaba una relación que la llevara al matrimonio. La mente de Leila se quedó en blanco ante esa información. De nuevo, no pudo evitar echar otra mirada a su alrededor. De inmediato, oyó el sonido familiar de un coche rodando por la acera y se giró hacia allí. Sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de su pecho, mientras esperaba un milagro para estar equivocada, pero nunca tuvo tanta suerte. Unas luces brillantes los iluminaron a ambos en la acera. El coche había aminorado la marcha al acercarse, pero luego aceleró al pasarlos. Leila reconoció ese coche en cualquier lugar. Era el vehículo del duque Erard. ¿Señorita Llewellyn? Su suave voz la sacó de sus pensamientos antes de recordar que llevaba un rato sin responderle, sumida en sus pensamientos. Lo siento, se disculpó, inclinándose ante él. Todavía no estoy preparada para ese tipo de relación, admitió con aire de disculpa. Aunque la directora los había invitado a tomar el té juntos, le pareció una persona amigable. No es que se opusiera a casarse, estaba segura de que algún día querría hacerlo. Pero no ahora mismo, por ahora le bastaba con tener un trabajo estable y vivir una vida normal. Bueno, lo entiendo perfectamente, respondió él, con aire de desaliento. Él retrocedió, sonriéndole para tranquilizarla, asegurándole que no estaba enfadado en absoluto, y se disculpó por el problema que había pasado. Se separaron, y Leila lo observó irse con mal humor. A Leila le incomodaba tener que rechazar a un hombre tan amable, pero era para bien. Si lo hubiera aceptado antes de lo debido, al final lo habría lastimado. Igual que hizo con Kyle. La mirada de Leila se oscureció al recordar ese nombre. Muchas veces, desde su separación, se había preguntado cómo estaría. Sin embargo, al final le bastó con rezar por su bienestar por ahora. Lo extrañaba mucho, pero no podía volver a los tiempos en que era tan fácil estar con él. No puede volver a los momentos en que aún podía reír, charlar y caminar libremente con Kyle. El cielo se ha oscurecido, las farolas se han encendido. La ansiedad la invadió en cuanto se deshizo de sus recuerdos. Esta ansiedad se sentía igual que durante el primer otoño que pasó con el duque. Respiró hondo y cerró los ojos, imaginando la lejana primavera que se avecinaba. Para entonces estaría en un nuevo lugar, planeando comenzar un nuevo capítulo en su vida.
esperaba que, al mudarse, pudiera encontrar una habitación con un ventanal enorme que permitiera que el sol se filtrara y llenara su espacio. También sería ideal que hubiera árboles cerca o un parque a través del cual pudiera ver. Así, solo tendría que abrir la ventana para respirar el aroma fresco de la hierba recién cortada o del suelo húmedo del bosque después de la lluvia. Eso era lo que haría. Al fin y al cabo, era a quien más echaba de menos en Arbis. Pronto se tranquilizó al pensar en su exitosa mudanza de Arbis. Tranquila y segura de que todo iría bien, agarró con fuerza el manillar de su bicicleta y empezó a andar, doblando con cuidado la esquina. Su mirada solo estaba fija al frente, en la carretera asfaltada y vacía, enmarcada por los árboles a ambos lados, con la luz de la luna guiando su camino a casa. Respiró hondo, se relajó en su aparente soledad, pedaleando a paso ligero mientras continuaba su camino. Era completamente ajena al duque Erard que le esperaba cerca, en silencio, junto a la sombra de la acera. A Caí le invadía una inquietud familiar cada vez que se acercaba a su buzón. Se había convertido en una costumbre, cada vez que recogía su correo, buscar una carta en particular. Siempre llegaba con la leve esperanza de que esta vez recibiría una respuesta. Sin embargo, al revisar su correo, ninguno era de Leila. Su sonrisa se desvaneció y se tornó hosco. Semana tras semana le escribía, esperando saber cómo estaba, una respuesta a sus cartas. Pero ella no le había contestado, ni una sola vez. Con un suspiro de desaliento, volvió a cerrar el buzón y subió a su dormitorio. Su habitación estaba en el ala este, tercer piso. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, los estudiantes se afanaban en preparar sus maletas para volver a casa. Pero Caí aún no sentía la necesidad de hacer lo mismo. Su habitación estaba igual de siempre. Abrió la puerta, solo lo recibió la habitación a oscuras, y arrojó su escaso montón de cartas junto a la consola, justo al lado de la puerta. Solo había un par hoy, una invitación a una próxima reunión social y una de casa. Se dejó caer en la cama, sin energías para leer el contenido. Observó cómo la luz de la luna se filtraba por la ventana, filtrándose por los huecos de las cortinas al iluminar su figura enfurruñada. ¿Por qué no te vas de viaje durante tus primeras vacaciones? Esas fueron las palabras de su padre hacía apenas unos días cuando llamó a casa. Si bien era cierto que hoy en día la mayoría de los estudiantes adinerados suelen viajar por el continente durante las vacaciones, estaba seguro de que su padre tenía otra razón en mente. Pasó por alto una respuesta adecuada a su sugerencia, diciéndole que lo pensaría. Decidiera lo que decidiera, sabía que no tenía sentido volver a buscar a Leila a estas alturas. Entonces, ¿qué sentido tenía viajar? ¿Debería quedarme aquí, miserable sin ella? Reflexionó, cambiando de posición para tumbarse boca arriba en lugar de boca abajo. ¿Quedarme hasta que me vuelva loco de tanto mirar el cemento mientras me ahogo en los estudios? No hay lugar en este mundo donde solo nosotros dos podamos ser felices. Se tapó los ojos con el brazo, riendo secamente para sí mismo al recordar las palabras de Leila. Ni siquiera pudo responderle, no encontró la voz para replicar en ese momento. Y ahora, solo le queda un profundo sentimiento de autodesprecio. Odiaba lo débil que había sido, como no era nada si no fuera por sus padres. Pero sobre todo, odiaba no haber podido proteger a la mujer que más amaba en el mundo. Leila quería ser médico para encontrar un lugar donde ambos pudiéramos ser felices, pensó con nostalgia, sintiendo un ligero pinchazo de lágrimas en los ojos. Pero eso aún es un futuro lejano, ¿podría sobrevivir tanto tiempo para estar separado de ti? Se tapó los ojos con las palmas de las manos antes de suspirar. Apartó las manos al abrir los ojos, antes de intentar atrapar la luz de la luna en ellas. Incluso unos pocos meses lejos de ti son una tortura. Cail ya casi era mayor de edad, lo que significaba que por fin podía reclamar la herencia que le dejó su abuelo. Lamentaba no haberlo pensado antes. Se incorporó en la cama y se pasó los dedos por el pelo despeinado, con la mirada fija en las paredes vacías de su dormitorio. Decidido, se levantó de inmediato, encendió la luz junto a su escritorio y cogió papel y bolígrafo. Estaba nervioso al escribirlo, pero era un asunto urgente. ¿Por qué, de repente, todo el mundo está intentando encontrarte un novio?, preguntó Bill de repente mientras veía a Leila poner la mesa. Cuando le preguntó qué tal le había ido el día,
no esperaba que hubiera salido con el hijo del dueño del supermercado, una reunión organizada por la directora. Leila lo miró, frunciendo el ceño e inclinando la cabeza confundida. ¿Qué quieres decir con todos?, preguntó con curiosidad. Bill se rascó la nuca al recordar sucesos anteriores. ¿Conoces a la señora Mona, la chef habladora? Leila asintió para indicar que sabía de quién hablaba. Bueno, se acercó a mí hace un rato y me dijo que escuchó a Madame Norma preguntando a Essen por un novio adecuado para ti, le informó. Leila no pudo evitar sentirse aún más confundida y curiosa. ¿Por qué haría eso Madame Norma? No lo sé. Bill se encogió de hombros. Quizás le caíste bien, añadió con indiferencia mientras ponía la comida en la mesa. Leila no pudo evitar burlarse. Y ni hablar, añadió con despropósito, sonriendo mientras se sentaba frente a Bill, quien sacaba el pan del horno. Bueno, no veo otra razón por la que te buscaría un novio, señaló Bill y se sentó. ¿Y por qué crees que lo haría?, le preguntó esta vez, mirándola con curiosidad. Tío, no te estarás cansando de estar conmigo, ¿verdad?, bromeó Leila, haciendo que Bill soltara una mueca de desaprobación y desestimara las acusaciones. ¿Qué tontería es esa? Si no es así, entonces ¿no te importará que viva contigo para siempre?, añadió, sonriendo mientras ponía comida en sus platos y empezaban a comer. La conversación se apagó un poco. El único sonido que se oía era el roce de los cubiertos contra los platos mientras comían. Bill se reclinó en su silla, sumido en sus pensamientos, masticando con cuidado, mirando a Leila, antes de tragar la comida. Entonces, si alguna vez Madame Norma te presenta a un joven apuesto, comenzó Bill, rompiendo el silencio entre ellos, ¿lo rechazarías? Leila se limitó a sonreírle con tristeza, al ver la preocupación reflejada en los ojos de su tío. Bueno, me encantaría conocer a alguien como tú, tío, admitió. Desafortunadamente, creo que nadie es como tú. Sonrió, esperando tranquilizarlo, pero Bill solo sentía pena por ella. Una vez más, no pudo evitar sentir que era Kyle la razón por la que estaba así. Estaba seguro de que estaba tan dolida por su compromiso fallido que ya no quería casarse, por lo que rechazaba constantemente ofertas matrimoniales. Aunque eso no le impide a Kyle querer reconectar con ella. Por mucho que le duela. Para mentirle, Bill tenía que quitarle las cartas de Kyle de su pila cada vez que veía a una del hombre. Sabía que habían tenido una buena relación en el pasado, pero para él era irreparable. Debería, Leila, se quedó en silencio, haciendo que Leila tarareara mientras escuchaba lo que tenía que decir. Si Leila todavía siente algo por Kyle, ¿ayudaría que Kyle cortara lazos con la casa Edman? Bill no pudo evitar preguntarse. Puede que sea un comienzo difícil, pero les ayudaría a establecerse, incluso si se mudan a la capital. Si eso ocurre, Bill ha decidido mudarse con ellos. Podría ser difícil conseguir trabajo como jardinero en Arbis, pero está dispuesto a dejarlo por Leila. Y si llega el momento y Leila da a luz a su hijo, quizás esa malvada señora Edman acepte su relación. Tío, preguntó Leila, sin saber nada de él desde hacía un tiempo. ¿HM? La miró confundido. Decías, insistió ella con suavidad, recordándole que aún estaban en medio de una conversación. Ah, sí, gallinas, declaró. Sí, gallinas, murmuró, tamborileando pensativamente con los dedos sobre la mesa. El rostro de Leila se contrajo en confusión. ¿Gallinas? Sí. ¿Cazamos gallinas mañana?, preguntó Bill con cierta jovialidad, antes de ver la preocupación en sus ojos. Se me olvidó un momento, debe ser la edad lo que me está afectando. Estoy bien, Leila, se disculpó con cierta timidez, sonriéndole alegremente. La próxima vez, lo pensaría 2 veces antes de hablar. Por suerte, Leila no había dudado de él todavía, así que solo sonrió y asintió alegremente. Y claro, tío, comamos pollos mañana, ella accedió de inmediato y ambos comenzaron a terminar sus comidas. Sus finos dedos agarraron el botón del volumen del fonógrafo y lo subieron. La figura se giró, dirigiéndose a su sillón orejero, la luz del fuego le iluminó el rostro, revelando a Matías. Se sentó en silencio en su habitación a oscuras,
mirando fijamente el fuego, la única fuente de luz que tenía en ese momento. De repente, se oyó un aleteo, la jaula se sacudió y un pájaro aterrizó junto a sus dedos. Lo observó lentamente, girando suavemente los dedos, silbando la misma melodía que sonaba. No tardó mucho en que su pájaro lo imitara, piando al ritmo de la música. Melodías. Matías no pudo evitar una sonrisa de suficiencia en sus labios. Su pájaro era astuto. A pesar de no haberlo entrenado nunca, lo seguía en silencio, piando con naturalidad al ritmo de la música. Gracias a su hermoso canario disfrutaba escuchando la música mientras lo seguía. La música que tocaba principalmente era vals, aunque a veces le gustaba mezclarlo con sinfonías de orquesta o bagatelas de ballet. Por lo que él sabía, su canario cantaba maravillosamente siempre que copiaba un vals. Finalmente, la música se detuvo, las suaves melodías se desvanecieron al terminar la pieza, dejando solo el crujir de la leña para llenar la silenciosa habitación. Matías acarició suavemente a su pájaro con las yemas de los dedos, elogiando en silencio su talento natural. Familiarizado con su. Bajo el toque de su amo, el canario se acercó a sus dedos, golpeteando suavemente con el pico como si intentara besarle la mano. Matías sonrió con suficiencia, levantándose lentamente mientras se acercaba a la jaula de su pájaro. Bajó la mano, flotando justo frente a la entrada de la jaula, antes de que revoloteara de vuelta para acomodarse en su cómodo y lujoso nido. Matías cerró la jaula dorada con cuidado, antes de girarse hacia el fonógrafo para cortar el comienzo de la siguiente canción. Respiró hondo y dejó escapar un suspiro de cansancio mientras descansaba lánguidamente sobre su cama, mirando al techo. Luego giró la cabeza para mirar a su pájaro con una sonrisa, imaginando uno diferente. «Buenas noches», le dijo, viendo a su canario sumirse en un dulce sueño. En cuanto el pájaro se durmió, la sonrisa se desvaneció de los labios de Matías mientras seguía mirándolo fijamente.